Abuelo, ¿qué son esquiroles? Son cerdos que van a trabajar cuando hay huelga. ¿Por qué no les gusta ir a la huelga? Porque son más pobres y más ignorantes que nosotros, por eso. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in Lega ci mettiamo. Oh, lia lia la, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oh, lia lia la, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti vogliamo la libertà. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, crumiri col padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone. En la ciudad de Málaga, en el año 1846, el marqués de Larios abrió una empresa a la que llamó la industria malagueña. Esta empresa estaba dedicada a la fabricación de hilos y tejidos de algodón. Estaba equipada con el equipamiento más moderno que había traído de Inglaterra, lo que eran los telares mecánicos, lo que eran las máquinas de vapor, que era una fábrica muy grande, daba trabajo a muchísima gente. Solamente de tejedoras trabajaban 2.500, más luego todos los hombres que trabajaban pues llevando las máquinas de vapor en los telares mecánicos, etc. A finales de la década de los 80 del siglo XIX, las cosas empezaron a ir mal. La crisis de las telas de algodón empezó a hacer mella en la fábrica. Entonces, bueno, pues lo de siempre, el marqués de Larios se dedicó a reducir el salario a los trabajadores, ¿no? Y sobre todo a las tejedoras, que eran mujeres y para él resultaba más fácil reducirles el salario. Estas, claro, se pusieron en huelga en el verano de 1890 porque cada vez les rebajaban más el salario y las hacían trabajar más horas, como pasaba en el resto de las fábricas del Estado de todo tipo. El problema fue de que ellas se dirigieron a la casa del marqués de Larios para hablar con la familia. El marqués ya había muerto, ya hacía unos años que había muerto, pero la familia no vivía allí, porque a raíz de una huelga que había ocurrido unos años antes, más concretamente en 1868, los obreros del telar habían ocupado la casa del marqués y habían apresado a su hijo y a su sobrino, aunque estos fueron rescatados por la milicia. Pero el marqués tomó la decisión de marcharse del pueblo con toda su familia. Lo que sabían los representantes de la fábrica, que fueron con los que se fueron a reunir las tejedoras. No llegaron a ningún acuerdo. Las tejedoras continuaron con la huelga. Hacían unas asambleas enormes, asambleas para ponerse de acuerdo, para ver la marcha de la huelga. Claro, estamos asambleas de 2.000 personas, hablando de asambleas de 2.000, 2.500 personas o más. Las hacían en una calle, en la calle, y luego, posteriormente, en las plazas públicas de Málaga. La huelga empezó a hacer mella porque los patronos, los representantes de la familia Larios, no daban marcha atrás y seguían con sus condiciones. Entonces, claro, la huelga, ellas cada vez estaban sin recibir dinero y cada vez era todo muy complicado. A esta complicación se unió también la problemática de los hombres, de los trabajadores que trabajaban en el telar. Pues ellos no apoyaban la huelga de las tejedoras, estaban al margen, pero la familia Larios los despidió con medio jornal nada más, porque claro, no tenía sentido manejar las máquinas de vapor o manejar los telares mecánicos si no había tejedoras. Esto llevó a que la relación entre las tejedoras y los hombres de la fábrica se pusiera un poco distante, ¿no? Aunque no obstante ellos pues acudían a las concentraciones de las tejedoras y se manifestaban con ellas. De hecho llegaron a hacer una manifestación en Málaga que juntó a 8.000 personas, que para esa época juntar a 8.000 personas, pues bueno, es muchísima gente, ¿no? Intentaban subsistir con
con la solidaridad de otras sociedades obreras que les donaban dinero. Llegaron a donarles 200 pesetas, pero eso fue otro problema. Porque, claro, las tejedoras decían que la huelga era de ellas, que los hombres, los fundidores, los de las máquinas de vapor no estaban en huelga. Entonces, que el socorro que les daban las sociedades obreras era para ellas, era para repartirse entre ellas, no para los otros que no estaban en huelga. Los otros simplemente no trabajaban porque no podían. Claro, esta falta de solidaridad de las tejedoras hizo que muchos de estos hombres volviesen a trabajar, aunque no podían trabajar, estaban en la fábrica sin hacer nada. Y que las sociedades obreras, digamos, se enfadaron un poco con las tejedoras por esa falta de solidaridad de la que hablamos. El problema fue de que muchas tejedoras tampoco estaban de acuerdo con esta postura y empezaron a acudir a trabajar. Y la huelga al final se perdió y todas volvieron a trabajar con la reducción del salario. La falta de solidaridad entre los obreros, entre la clase trabajadora y la falta de organización, porque la organización que tenían era muy pobre, nos llevan a este tipo de cosas.